Muy buenos días con todos, que Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nosotros estamos trayendo un tema que tiene que ver con la vida del apóstol Pedro. Y el tema es, ¿por qué Dios restauró a Pedro? Sí, ¿por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué Dios restauró a Pedro? ¿Por qué lo hizo el Señor? Ok, y en unos minutos más vamos a responder esa pregunta, obviamente a la luz de la bendita palabra de Dios, con Biblia en mano, como tiene que ser, porque nuestras opiniones podríamos opinar bellezas, ¿no? Pero si no tiene el respaldo bíblico, por muy bonita que sea el pensamiento, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Sé que hay mucha gente que está en una nube tan hermosa, en sus propias palabras, en su propio conocimiento, pero lo que dice Dios en su palabra es lo que vale y lo que va a permanecer. El resto ya sabemos dónde va a ir a parar, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre nuestro, Padre bendito, Padre amado, mira las personas, Señor, por las cuales estamos orando. Tu bendición y tu palabra sea sobre ellos. Oramos por las personas por las cuales ellos, Señor, están enfermos. Levántalos, Padre Santo, al caído, al enfermo, al menesteroso, al débil, al necesitado. Mira las personas, Señor, que no tienen ni para comer, Señor. Que tú seas ayudador, proveedor, sustentador, abrigador, Señor. Dios mío lindo, pon tus manos de amor, de piedad, de bondad y de misericordia. Que tu preciosa sangre, Señor, sea obrando grandemente, ricamente, poderosamente en nuestras vidas, Señor. Cúbrenos cada día más y más con tu amor, con tu gloria, con tu espíritu, con tu poder, con tu presencia, Señor. Bendice grandemente nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y acompáñanos, Señor, a poder disertar tu palabra. En Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, por favor, no se vaya. Quédese con nosotros. Continúe con nosotros, que viene mucho más de Dios, del Señor y de su santa y bendita palabra, ¿no? Así que, por favor, acompáñenos. Disfrute de esta música muy especial. El que te tiene a ti lo tiene todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Oh Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, tesoro, Él es tu tesoro, es lo más valioso que podemos recibir, Señor. Guardado en vasos de barro, en vasos frágiles, en vasos débiles, para que la excelencia sea de Cristo y no de nosotros. Oh, lo tenemos a Él. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Fuera de ti nada deseo, Señor. Fuera de ti nada deseo, Señor. Ya estamos aquí entonces en este momento, en este instante, porque Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros, ¿no?
Y el tema que nos ocupa en esta hora, en este momento, es ¿por qué Dios restauró a Pedro? Miren, tremenda pregunta, ¿por qué lo hizo? Y evidentemente si lo hizo con Pedro, lo va a hacer con nosotros, porque la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Permítame, por favor, en este momento, dar lectura en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, los versos 69 al 75, y dice así la bendita palabra de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de ellos diciendo: «No sé lo que dices». Y saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «Miren, no conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Queridos amigos y hermanos, la verdad es que esto es muy especial realmente, por todo lo que ocurrió, por todo lo que pasó. Es una situación delicada, es una situación de liderazgo, es una situación de un hombre, de un ser humano que pasó más de 3 años con Jesús al lado de él, viendo señales, prodigios, maravillas. Usted y yo hemos creído por fe, y la Biblia dice que somos bienaventurados los que no hemos visto, pero que hemos creído. Pero Pedro, la gran verdad es que estuvo al lado del Señor Jesús, estuvo no solamente al lado de él, sino fue parte de sus apóstoles y de su círculo íntimo realmente, porque estaba siempre muy cerca de Jesús y Jesús lo cargaba con él. Y hubieron momentos en los cuales, inclusive para orar por los enfermos, se quedaban los demás apóstoles o cierto grupo de apóstoles, y Jesús llamaba a Pedro, Juan y Jacobo muy cerca de él. En el monte de la Transfiguración también deja ver su cercanía con el apóstol Pedro. O sea, el Señor le dio mucho tiempo. Sí, el Señor le dio muchísimo tiempo. Lo equipó, lo formó, lo entrenó, lo capacitó, lo instruyó, le enseñó palabra. Vemos muchas veces citando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo porciones del Antiguo Testamento en la enseñanza que él le daba al apóstol Pedro y a todos los demás, y miles y miles de personas que le seguían. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué ocurrió? Podríamos disertar aquí tan largamente sobre todo lo que le pasó, todo lo que le ocurrió al apóstol Pedro. Nosotros podemos llegar a comprender con mucha claridad es que somos humanos, ¿sí? Somos humanos. Somos de carne y hueso. No somos seres infinitos, somos seres que fallamos, no somos seres inmaculados, solo Cristo Jesús. No somos personas que jamás nos equivocamos o fallamos, no, solamente hubo uno aquí en esta vida, en este mundo, Cristo Jesús, que jamás se equivocó, jamás falló, muy a pesar de su carácter fuerte, ¿no? Como por ejemplo para poner orden, ¿no? En el templo, cuando lo habían hecho prácticamente cualquier otra cosa menos templo, ¿no? Se entendía realmente esta situación. Pero la vida de Pedro y su situación era completamente diferente, ¿no? Este Pedro que pasó mucho tiempo al lado del Señor, pues ahora nos encontramos realmente de que se equivoca, y se equivoca de la manera más vil, de la manera más despreciable, por todos los adjetivos calificativos
que Pedro lamentablemente empleó para referirse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos habla y pasajes paralelos de los santos evangelios. Hemos leído Mateo, pero esto se narra la negación de Pedro para con su Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, en Lucas y en Juan también, es decir, en todos los evangelios, una armonía de los evangelios. Nos habla aquí de lo que Pedro hizo, de lo que a Pedro le ocurrió, de lo que Pedro le pasó, su caída lamentable, ¿no? Por eso, a modo de introducción, he mencionado la cercanía de Pedro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo por voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se equivocó Jesús? Definitivamente que no. Que el Señor sabía la posición del corazón, la conducta, los pensamientos. Hay cosas que definitivamente solamente Dios entiende, porque a veces nuestra mente no puede entender, no puede digerir la gracia, el poder, la bondad y la misericordia de Dios. Si no, imaginémonos, por un momento, cuando todo lo que le pasó a David, que no estamos aquí como abanderados de David para solapar o para decir, ay, aplaudimos todo lo que hizo David con Urías Eteo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es muy cierto, que años más tarde, aún en el Nuevo Testamento, por revelación divina, por inspiración, guiados por el Espíritu Santo, como escribieron todos los escritores sagrados, se dice claramente en el libro de Hechos, y he hallado a David, un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo es el corazón de Dios? Bueno, el corazón de Dios es perdonador. El corazón de Dios es ayudador, es levantador, es restaurador. Pésele a quien le pese, de acuerdo a su sagrada teología. Pésele a quien le pese, el corazón de Dios es restaurador por excelencia. Deberíamos hacer una lista desde el principio de Mateo hasta finales del Evangelio según San Juan, para darnos cuenta a cuánta gente el Señor ayudó, bendijo, restauró. Gente que conocía, gente que no eran ningunos ignorantes, eran muy doctos. Ejemplo como Nicodemo, el mismo José de Arimatea, que no era un hombre pues pobre, era un hombre con sus bienes, y que el Señor llegó con la palabra y con el santo evangelio y cambió vidas, transformó realmente, ¿no? Pero los que estuvieron cerca del Señor Jesús, lo digo de la manera más comedida, de la manera más delicada, le fallaron. Se la pasó diciendo el Señor varias veces cómo Él, lo que era su meta, su misión de venir a este mundo a morir, ¿no? Aún Pedro no le entendió ni estando cerca, imagínense ustedes. ¿Qué podríamos esperar de hermanos o hermanas muchas veces en la congregación que llegan, toman un asiento y están pensando en cualquier otra cosa porque su cabecita está muy ocupada en otras cosas y no hay concentración en la palabra? Dicho sea de paso, el enemigo aprovecha para robar la palabra de Dios. Y sí creo que nos hace falta discernir más profundamente el corazón de Dios, no solamente predicar de Él, que es lo que más hacemos, pero sí llegar a comprender, a discernir de nuestra parte el corazón paternal de Dios, ¿no? Semana pasada hablamos, ¿no?, de Jesucristo a modo de referencia, ilustración, que en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y mucha gente que el Señor perdonó, el Señor ayudó, el Señor cambió, el Señor transformó, el Señor restauró. ¿Por qué? Porque era necesario hacerlo. Y aquí la lectura que nosotros hemos tenido, tenemos a este Pedro cercano a Cristo Jesús, que en principio estuvo dispuesto a todo, pero digamos que le ganó el miedo
tantas cosas más, y podríamos hacer una lista aquí muy larga, muy extensa de todo lo que le pasó. Se confió, no veló, muchas cosas realmente que le pasaron al apóstol Pedro. Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Sí, ¿cuál fue la reacción de Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿No? Hay una serie que nosotros grabamos hace un tiempo atrás, Hazlo como Jesús, porque nos hace falta aprender a hacer las cosas como lo hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no nos es fácil. Queremos hacer las cosas como se nos ocurre. Queremos hacer las cosas aún como dicen otras personas, pero no necesariamente. A veces nos metemos en Dios y dejamos que Dios hable a nuestras vidas para poder comprender a cabalidad lo que Dios tiene, lo que Dios quiere, lo que el Señor desea para con cada uno de nosotros. Y tenemos a un Pedro que le dice una criada, ¿no? Tú estabas con Jesús el Galileo, ¿no? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices, ¿no? Hasta aquí estuvo suave en la primera negación, ¿no? Y dice la Escritura también que saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. Miren, ahora el hombre ya jura, ¿no? Lo que tanto el Señor les había enseñado, sea tu palabra y tu decir sí, sí o no, no. Ahora el hombre jura. Y jura, no conozco a tal hombre, no al hombre, no lo conozco, ni sé quién es, ni lo he visto, no sé quién es, ni lo conozco, ¿no? Y el verso 73 dice que un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. No conozco, comenzó a maldecir y a jurar nuevamente, pero si ya les he dicho, ya les he jurado, no conozco a este ser, y comenzó a maldecir. Miren ustedes estos adjetivos calificativos. No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, y no, yo tengo una Biblia donde están esas palabras de Jesús con rojo, y dice, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este es el problema, esta es la dificultad, esta es la situación, esta es la caída, ¿no? Grave, triste, doloroso, como todas las caídas, como todas las situaciones, como todos los problemas, como todas las dificultades. Ahora, nosotros, o tenemos que ponernos, o cómo nos vamos a poner, más bien sería, ¿del lado de Dios o del lado del diablo? Sí, del lado del diablo o del lado de Dios, ¿no? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a instruir? ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a asesorar? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Vamos a solucionar los problemas como cristianos o como cualquier persona del mundo? ¿Vamos a solucionar las cosas como hijos de Dios, como siervos de Dios? ¿O como se nos antoje a la primera situación? ¿Cómo queremos solucionar las cosas? Por eso el tema, ¿no? ¿Por qué Dios restauró a Pedro? ¿Por qué Dios lo restauró? ¿Por qué Dios lo restauró? Bueno, ya conocemos la caída, ¿no? Miren ustedes que el Señor Jesús se asegura y lo asienta, lo afirma, cuando aquí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21, se nos dice claramente que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Juan 21:15, dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿No? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos, ¿no? Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y aquí viene una tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto os digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo
extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Mis queridos hermanos y amigos, Dios restauró a Pedro porque su naturaleza es restauradora. El diablo no es así. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes acaso tener un momento de lucidez y recapacitar lo que está pasando, lo que está ocurriendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida, con tus hechos, con tus acciones? Y el día en que le falles a Dios, y el día en que te equivoques, Dios no lo permita, no te estamos maldiciendo ni nada. Dios nos libre de obrar de esa manera. Pero tenemos la madurez como para entender. Por eso bien dice la Escritura que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque hay mucha gente que, obviamente, fallarle a Dios, no, Dios es todo para mí, no. Y para el romanticismo, excelente. Pero no podemos fallar, no podemos equivocar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué esperas tú de Dios? Que Dios me perdone, que Dios tenga misericordia de mí, que Dios me ayude, que Dios me cuide, me guarde, me bendiga, me proteja, a mí y a mis hijos. Y la pregunta es, ¿estás viviendo como para eso? ¿Estás sembrando como para eso? ¿O te estás portando de manera tan implacable? ¿Te estás portando de una manera en la cual no estás teniendo piedad, ni bondad, ni amor, ni misericordia? La Biblia nos enseña aquí que el Señor Jesús evidentemente se aseguró, y no está de más o no es nada malo de que lo haya sentado, le haya hablado, lo haya afirmado sobre las razones de su llamado, de su ministerio, porque esto es peor que cualquier otra situación. No estamos aquí para calificar qué pecado es más grave o más escandaloso, ¿no? Si hay gente que se roba el diezmo y le está robando a Dios, ¿de qué te quejas de los ladrones? Si tú le robas a Dios, el primero que le robas a Dios. ¿Quieres que la gente tenga misericordia de ti? Tú eres el primero en que eres implacable con la gente. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces resulta, cuando nosotros dependemos de Dios y confiamos en Dios, podemos decir las cosas con la tranquilidad, con la madurez. No somos unos neófitos. Tenemos prácticamente más de 30 años sirviendo al Señor en el ministerio, 30 y pico de años. Y confiamos y nos sustentamos y nos apoyamos y nos agarramos del manto de Dios y de la gracia de Dios, porque nadie está libre de ningún mal o percance. Por eso bien dijo el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, por favor, mire que no caiga. No, porque si nos fundamentamos en nuestra humana debilidad, que como seres humanos somos proclives a fallar. Yo siempre recuerdo que en Evangelismo Explosivo se decía, el evangelismo explosivo, para los que no conocen, es un método de evangelización, ¿no? Y de alguna manera se hacía reflexionar a la gente diciéndole, ¿cuántas veces pecamos al día, no? Entonces 10, 20, 30, sí, otros, y si fueran 8, y si fuera 5, y se llega hasta 1, ¿no? Bueno, 1, sí, bueno, ya como ángeles de Dios, más o menos casi no nos equivocamos. No 1, pero igual manera en el año son 365 pecados. En 10 años son 3.650 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios y cuántas veces Dios ha tenido misericordia? A unos más, a otros menos, no lo sé. Es una cuestión de usted con Dios, algo de carácter personal. Pero yo sí estoy en contra de esos señalamientos y de esas personas que de una u otra manera se constituyen en jueces que dañan, que laceran, que no les importa parte del cuerpo de Cristo y que lo único que quieren es que, como la tradición dice esto y esto de aquí y lo otro, ya parecemos cualquier otra iglesia con tradiciones, con credos y normas que realmente no están fundamentadas en la palabra de Dios.
Y a mí esto me molesta y me incomoda, y lo digo de frente, porque cuando uno no tiene nada que perder y uno depende de Dios y confiamos en Dios, mire, esta página está llegando mensualmente a más de 1 millón de personas. Y le damos gloria a Dios, porque no somos nosotros, somos el Señor. Nuestras láminas llegan a mucha gente, ¿no? Mucha gente humilde, mucha gente que sí está necesitada. Con otros compartimos, les es indiferente, no importa. Yo predico a los indiferentes, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que necesitan del amor de Cristo. Y no me gusta compartir mis pensamientos, porque mis pensamientos son míos, no son enseñanza y no son doctrina, pero la palabra de Dios. Por eso compartimos versículos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe de ser predicada en todos sus ángulos y aspectos realmente. Sobre la fe, sobre la oración, sobre el amor a Dios, sobre el perdón, sobre la bondad. Tantos temas importantes que nosotros tenemos que compartir y que también son necesarios, son imprescindibles, que la gente lo sepa y los conozca. Pero la misericordia también. Miren ustedes, y para ir terminando, aquí en Hechos capítulo 2 y el verso 40 dice... Y 41 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Este mensaje poderoso ungido en el día de Pentecostés del apóstol Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amo al Pedro restaurado. No digo que hay que equivocarse y fallar y para que Dios te restaure y decir vas a quedar bonito. No, no, no. Digo que amo este Pedro restaurado, este Pedro tratado por Dios, este Pedro bendecido por el poder, la autoridad, la unción y la presencia de Dios. No me llevo bien ni con los escribas, ni con los fariseos, ni con los saduceos de esta época. Tengo alergia realmente. No me gusta la gente que es mala, maquinadora, murmuradora, perversa, que por de frente te hacen buena cara y por detrás a la espalda prácticamente son puñales. No me gusta ese tipo de gente, no. Gente rencorosa por décadas, no. Hay que recordar que sin santidad nadie verá al Señor. Cuidado, alguna contaminación, no. Yo conozco muchos ministros contaminados y oro por ellos porque se creen tan dueños de la verdad, pues, y no hay quien los convenza, ¿no? No le dan cabida ni a Dios, ni mucho menos en la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Hay que orar mucho por estas personas porque están lacerando mucho el cuerpo de Cristo, están causando gran daño, ¿no? Los que estamos maduros ya tenemos piel de elefante, no hay problema, pero jóvenes, hermanos, gente que lo único que saben es avergonzarlos en público y el único que gana es el enemigo, ¿no? Hay que tratar, hay que ministrar a la gente, ¿no? Pero este Pedro restaurado, administrado, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga grandemente. Hemos visto la caída de Pedro. Hemos visto cómo el Señor lo afirma en la palabra y el Señor lo restaura, lo transforma. Y vemos aquí un Pedro fruto de la restauración, tratado justamente por el Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Que el Señor te cubra, te guarde, te bendiga y te proteja. Y el Señor tenga de usted muchísimo amor, piedad, bondad y misericordia. Oremos. Gracias, Señor. Que tu amor, tu piedad, tu bondad y tu misericordia nos cubran todos los días de nuestra vida. Y sanes a los enfermos. Mira las peticiones, miles y miles de peticiones que han llegado, Señor, a través de nuestras redes, por teléfono, por WhatsApp, por Signal, por Telegram, Señor, por Instagram, por Twitter, Señor. Gracias, que la sangre de Cristo sea obrando inmensamente. Gracias por las personas alcanzadas. No digo solamente los suscriptores, sino las personas alcanzadas. Y que el favor de Cristo Jesús sea obrando inmensamente. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Que tú sanes a los enfermos y pongas tus manos de amor y de poder y rompa las cadenas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Por favor, suscríbete y apóyanos.
suscribiéndote a nuestras redes y predica con nosotros la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesita ser ayudada, bendecida y restaurada. Que Dios te bendiga.